os agradecemos a todos la presencia aquí. ¿No se oye? Sí. ¿Ahora se me oye? Sí. Bueno, decía que bienvenidos y bienvenidas a Casa América Cataluña. Es un placer para nosotros que estén todos aquí hoy, esta tarde-noche, en el cual vamos a abrir un nuevo espacio en la casa. Es la primera vez que vamos a hacer esto aquí, así que ellos han dicho que son cobayas, pero yo creo que no, que son protagonistas de un momento único, porque solo hay una primera vez siempre en las cosas, así que vosotros sois nuestra primera vez en este nuevo formato de diálogos en casa. El formato que pretende, bueno, es fácil deducir. Casa, esta quiere ser siempre su casa cuando se abre a todos ustedes. Y diálogos. Yo creo que en nuestra cultura mediterránea creo que tenemos una incapacidad de dialogar y una capacidad extrema de discutir, ¿no? Las cenas de Navidad, las comidas con familia, uno siempre acaba discutiendo en lugar de dialogar. Y dialogar tiene mucho también de escuchar al otro, ¿no? Dicen que la comunicación no es tanto quien habla como quien escucha, entonces creo que el diálogo también nos permite esa parte de no solo hablar nosotros, sino escuchar el que otro dice. Abrimos este nuevo espacio con dos personas fantásticas. Nosotros nos sentimos muy honrados y muy contentos de que ellos estén aquí. Yo voy a presentarlos, tal vez ustedes conozcan a alguno de ellos o a los dos, pero de todas maneras voy a presentarlos debidamente. Meyer Margarit, voy a empezar quizás por el más desconocido en esta casa, porque Juan Gabriel es amigo de la casa y aquí ha estado varias veces. Meyer Margarit, Buenos Aires, 1954, periodista, historiador y activista de los derechos humanos y civiles en Jerusalén. Nació en Argentina y en 1971 se mudó a Israel. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Haifa. Es exconcejal del Ayuntamiento de Jerusalén y fundador del Comité Israelí contra la Demolición de Casas Palestinas. Actualmente es director del Centro para el Avance de Iniciativas por la Paz, CAPI. Durante su servicio militar se desempeñó en un asentamiento judío en la Franja de Gaza. Fue herido en la Guerra de Yom Kippur de 1973. Durante su recuperación comenzó a adoptar gradualmente una posición progresista y pacifista radical. De integrar el ejército hebreo pasó al pacifismo opositor. Obtuvo el apoyo suficiente para ser concejal en Jerusalén en representación del partido Meretz durante 2 mandatos. Es conocido por su crítica acérrima de los distintos alcaldes de Jerusalén por sus políticas de discriminación hacia los residentes palestinos de la ciudad. Meir está convencido de la gran fuerza de internacionalizar el conflicto, convencido de que un día las decisiones del gobierno israelí llegarán a la Corte Penal Internacional y nos pide e interpela continuamente sobre nuestro comportamiento y el silencio de la mayoría. Margalit es autor de varios libros sobre sus temas prioritarios, la política municipal y sobre el activismo pacifista. Actualmente trabaja en un proyecto para mejorar la formación de técnicos municipales palestinos que trabajan en los centros municipales de Jerusalén Este, hoy ocupado. Por su vinculación con la Universidad de Barcelona y varias organizaciones solidarias, vive en un auténtico triángulo entre Buenos Aires, Jerusalén y Barcelona. Su lucha contra las demoliciones de las propiedades palestinas se resume en una idea. La casa es mucho más que la suma de los ladrillos. La casa, para el palestino, es el mundo entero. Al palestino le destruís la casa y le destruyes el mundo entero. Muchísimas gracias por querer estar aquí con nosotros. Gracias por las cálidas palabras. Juan Gabriel Vázquez, Bogotá, 1973, es uno de los novelistas latinoamericanos de mayor proyección internacional. Se graduó en Derecho en la Universidad del Rosario, en Colombia, y es doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de la Sorbona de París. Cuenta que creció entre libros, que su familia lleva generaciones dedicada al derecho y que tuvieron de paso querencia por la literatura. Compagina su oficio de escritor con el de traductor y periodista. Es columnista del diario colombiano El Espectador y colaborador de otros medios. Es autor de un libro de relatos, 4 novelas, una recopilación de ensayos literarios y una breve biografía sobre Joseph Conrad. Una reflexión que persigue a Vázquez en todos sus libros es la fragilidad de nuestra memoria. En su última novela, Las reputaciones, condensa
su más íntima reflexión sobre el poder y la fama. Traducido a 14 lenguas, Juan Gabriel ha sido galardonado con prestigiosos premios literarios y en 2 ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Vivió durante 16 años fuera de Colombia. Cuando tenía 23 decidió salir de su país y un día hizo la maleta. Metí las obras completas de Faulkner y me fui a París. Soy mitómano y quería empaparme de las historias que vivieron allí algunos escritores. Estas son palabras tuyas. ¿Eso dije yo? Eso dices tú. Caramba. Eso dice aquí que dices tú. Durante un año se empapó de esas vidas, visitó y desentrañó cada rincón por el que pasaron los autores. De París se fue a Bélgica, donde escribió Los amantes de todos los santos, un libro de relatos que se desarrollan en Bélgica y Francia. Finalmente, en 1999, llega a Barcelona, ciudad donde desarrolló buena parte de su producción literaria. Aquí vuelves a hablar tú. Mi idea era que estando fuera de mi país, la escritura se haría realidad con menos resistencias y mayores elementos de juicio, y aprovechando una mayor contaminación. Hace 3 años decidió regresar a su Bogotá natal. Después de estas... Caramba. Qué interesante, sí. Está bien verse desde fuera, ¿no? Es un conocido. Sí, eso, estoy de acuerdo en muchas cosas. Digamos. Qué bueno, qué bueno. Después de estas presentaciones, quizás también entiendan ustedes un poco más porque hablamos, el concepto que pensamos óptimo para iniciar estos diálogos en casa era el desarraigo como tema sobre el cual conversar. Y la primera pregunta sí que lanzo para que ustedes charlen entre ustedes y ante el público sería, siempre que hablamos de desarraigo, y supongo que debe ser porque la palabra etimológicamente del latín viene de raíz, hablamos en catalán es muy claro, ¿no? Desarralament, ¿no? Una cosa que se saca de la raíz y se coloca en otro lado, ¿no? Desarraigo como desubicación. Entonces yo quería empezar por ahí, lanzar eso. ¿Cuánto tiene el desarraigo de desubicación para ustedes? Por favor. Gracias, bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a la Casa de América, a Cristina, por la invitación. Efectivamente tenemos una larga relación, la casa y yo, y hoy además me dan ustedes el privilegio de hablar con Meir Margalit, con quien ya siento, nos acabamos de conocer, pero ya siento que tenemos muchas cosas en común y que además puedo aprender muchas cosas de ti, de manera que gracias. Bueno, yo creo que la relación entre el desarraigo y el sentimiento de desubicación viene un poco determinada por el grado de voluntariedad del desarraigo, ¿no? El desarraigo tiene muchas facetas y, digamos, la división más clara que hay, la primera que uno se encuentra entre los desarraigados, es si son voluntarios o no. La experiencia de un escritor latinoamericano como soy yo en relación con ese desprenderse de tu lugar en el mundo, del lugar en el que uno nació, e ir a buscar otros espacios, tiene un problema central, que fue el problema que yo tuve que resolver también en mi momento, y fue justamente las palabras para nombrar esta situación. A los escritores que nos vamos de nuestros países, que decidimos salir de nuestros países para ser escritores, para convertirnos en escritores, y que muchas veces acabamos escribiendo sobre nuestros países, tenemos que lidiar con una serie de clasificaciones que el mundo nos lanza, y entonces uno se acostumbra muy rápidamente a enfrentarse a palabras como la diáspora, ¿no? Somos escritores de la diáspora, nos dicen, una palabra que a mí nunca me ha gustado porque tiene ciertas connotaciones de historia religiosa que no son, que me parecen extrañas. También tenemos que hablar mucho del exilio. Nos pueden llamar escritores exiliados, y para mí, que he podido volver a mi país cuando he querido, que nunca fui un perseguido político,
es imposible arrogarme el prestigio de esta palabra, que implica sufrimientos reales para mucha gente que además he conocido yo, ¿no? Muchos exiliados de verdad, que no pueden volver a sus países porque los matan, o que tuvieron que salir de sus países para que no los mataran. Entonces, se va quedando uno sin palabras con las cuales definirse, y eso para un escritor lógicamente es complicado. A mí lo que me sucedió fue encontrar en una época en la que por diversas razones me veía mi experiencia reflejada de algún modo en la de un gran escritor que se llama V.S. Naipaul, ¿no? Divyadhar Surashprasad Naipaul, un escritor nacido en el Caribe que tiene familia, tiene antecesores indios, y que desde los 19 años decidió salir de su país para ser escritor en Inglaterra, para apropiarse de la lengua y de la cultura inglesa, y a partir de ahí escribir una literatura que es itinerante, que es viajera, que no tiene raíces claras. A Naipaul una vez uno de sus comentaristas, o tal vez el crítico de alguno de sus libros, lo llamó inquilino. Esta es una palabra que en español no tiene mayor interés. Un inquilino simplemente, digamos que las connotaciones inmobiliarias de la palabra son las únicas que hay, pero en inglés es distinto. Si uno coge un diccionario inglés, se encuentra con que la palabra inquilino significa, en su segunda o tercera acepción, el animal que vive en el lugar de otro. Y eso es exactamente lo que yo me he sentido en los 3 países en que he vivido desde que me fui de Colombia en el año 96. Me he sentido simplemente un animal que vive en el lugar de otros animales y que quiere moverse con naturalidad entre ellos, y que quiere acercarse a ellos y hacerlos sus amigos, pero es una relación muy natural, si quieres. Con esa palabra me he sentido yo más cómodo que con ninguna otra, con la idea del inquilinato, de ser un huésped en distintos países en los que he vivido, y en esa relación de hospedaje con algunos sitios tengo una relación más fuerte que con otros. Con Barcelona la relación que tengo es casi de familiaridad total, y yo sospecho... Muchas gracias. O no sé, espero que eso sea bueno. Pero luego, al filo de esto que decía, se me estaba ocurriendo también que una de las razones por las que volví a Colombia hace 3 años fue quizás justamente porque en Barcelona había comenzado a sentirme demasiado familiar. Y la sensación de familiaridad me incomoda. Yo siempre he necesitado sentir una cierta extrañeza, una cierta tensión con el lugar donde vivo, por no sentirme completamente de allí. Y encontré que después de 16 años por fuera, el desarraigo de mi ciudad era tanto que al volver a ella me sentía un poco extraño, un poco un extranjero en mi propia ciudad, y eso es paradójicamente lo que me permitió volver a Bogotá. En alguna parte de todo eso debe haber una respuesta a la pregunta que me hiciste. Por supuesto. Bueno. Yo creo que sí. Además, yo creo que enlaza mucho quizás, ¿no? con tu historia vital, ¿no? Que tiene también varios puntos, pero que no tiene las mismas referencias, ¿no? ¿Hablas de mi historia vital? Sí. Perdón. Entonces, bueno, ante todo... Por lo de sentirse extranjero en tu propia tierra, por lo de... Sí, pero tengo que empezar también adhiriéndome al agradecimiento. Un placer y un lujo estar acá con vosotros. Gracias a Manel, a ti, Cristina, a ustedes por estar con nosotros. Sí, lo estaba escuchando y reflexionando. La historia vital. Soy hebreo y algunos dicen que somos el pueblo errante, el pueblo desarraigado per excelencia. Yo personalmente soy hijo de un padre polaco y una madre rumana,
que llegan a la Argentina, donde yo nazco, para después a los 18 años emigrar a Israel. Quién sabe, mis hijos que nacieron en Jerusalén, a dónde llegarán en algún momento, pero sí es parte, está en el DNA del pueblo hebreo, esto de ir de un lado al otro. Y desde el momento que ustedes me invitaron y me plantearon este tema, no dejé de pensar en el tema del desarraigo, porque no es algo cotidiano, que yo lo estoy constantemente elaborando. Y me di cuenta que desde siempre yo he sido un desarraigado. Desde siempre sabía en Buenos Aires que la Argentina no es mi país, que yo en algún momento debo llegar a Israel. Y me hicieron acordar de que cuando era de pequeñito, 8 o 9 años, y todos los amigos juntaban estampillas del extranjero, porque juntar estampillas de Argentina no tenía ninguna gracia. Yo juntaba de la Argentina. Pero lo interesante es que me preguntaran por qué. Y la respuesta a los 8 o 9 años fue de que cuando yo llegué a Israel, las estampillas de Argentina serán las extranjeras. Previsión. Pero señor, a los 8 años ya sabía y estaba planificando mi emigración. Qué extraño. Para llegar a Israel, como bien has dicho, 72 llego, estalla la guerra de Yom Kippur, me veo envuelto en un conflicto bélico, me hieren y de pronto empiezo a pensar, pero este es el país al que yo anhelaba, al que yo quería venir, al que yo soñaba. ¿Dónde está la justicia social de la cual me habían contado en Israel, el sionismo? ¿Dónde está la visión de los profetas con la cual yo he crecido? Y rápidamente me di cuenta que me equivoqué. Por esa vuelta que da la vida, no pude hacer la valija e irme a otro país y me quedé, pero absolutamente desarraigado. Desarraigado no porque no quiera al país, es claro, lo quiero, lo sufro, pero consciente de que ese no es mi país. O sea, no es mi país en tanto siga en esta línea política. Y bueno, y a partir de ese entonces soy un exiliado que lucha constantemente por salvar al país de sí mismo, por desactivar esa bomba que está ahí, de autodestrucción, que está ahí manejando y en cualquier momento puede explotar. Sí, yo llevo el desarraigo en mis venas Pero he tenido algunos momentos así, flashes de arraigo. Tal vez uno de los más profundos fue hace un par de años atrás, cuando volví a la Argentina después de muchos años sin verla. Vuelvo a la Argentina y quise ir a ver mi casa natal. Y llego a la casa, llego al barrio, llego a la escuelita donde crecí, y ahí algo se me movió en las tripas. Ahí fue una maestrita, cuando entro al colegio me viene y me pregunta, ¿puedo ayudarlo en algo? Y yo quería contestarle, pero me salió un llanto como, pobre la maestrita, que se puso blanca, pensó que le he dicho a este pobre hombre, porque, bueno, le expliqué, se calmó, pero eso fue un momento de arraigo. Me di cuenta en dónde están mis raíces y me di cuenta que por mucho tiempo las negué, pero sí, están en algún lugar, en el que yo no resido, pero están ahí. Yo sostengo que estamos condenados al desarraigo, condenados. La historia bíblica famosa
con la que comienza la Biblia, de Adán y Eva en el paraíso, comen el fruto prohibido y Dios los echa del paraíso. Ahí comienza el desarraigo, y a partir de ese momento estamos condenados al desarraigo. Entre paréntesis, le agradezco mucho a Eva haberlo hecho, porque a partir de ese momento se nos abrieron los ojos, se nos abrió la cabeza, empezamos a descubrir al mundo, y si no fuera por ella... Es un personaje a rescatar. Sí, si lo hubiéramos dejado en manos de Adán, esto sería un desastre, como todo, ¿no? Sí, sí. Y entre paréntesis, no fue que la comió porque la víbora la sedujo, eso es Dios de puro machista escribió esto, tal como lo escribió. Fue un acto de rebeldía. La mujer dijo: Dios no me va a decir a mí lo que hacer, yo decido solo. Desde ese entonces, bueno, bendita sea Eva. Pero inmediatamente después, la historia del pueblo hebreo comienza cuando Dios le dice a Abraham: deja a tu familia ahí en Aram, ahí entre el Éufrates y el Tigris, en Irak. Deja a tu familia, agarra a tu rebaño y vete a Canaán. Entonces ya le dice: desarraígate de tu entorno y vete a... Y el tercer capítulo fundamental en la historia del pueblo judío, Moisés, cuando le dice a los judíos en Egipto: dejen todo lo que tenéis al desierto, y ya de nuevo otro desarraigo. Y así sucesivamente puedo seguir. Estamos llenos de capítulos de desarraigo que nos acompañan como hombres, como seres humanos y como hebreos, y no podemos escapar de ese desarraigo. ¿Es bueno, es malo? Bueno, depende de lo que hagáis con el desarraigo. Walter Benjamin se suicida acá en Girona. Cortázar, con el mismo desarraigo, escribe Rayuela. Entonces, depende de lo que tú hagas con ese desarraigo. Puede ser algo que te paralice, y puede ser algo que sea el principio de una nueva época y de una nueva era en tu vida. Es doloroso, pero puede ser el principio de algo brillante, interesantísimo, creativo. Yo tenía una curiosidad, en los muchos aspectos de tu desarraigo personal hay uno que a mí me ha llamado la atención especialmente, y es la sensación de exilio interior que debe ser para ti ser un ateo militante en la que es probablemente la ciudad más religiosa del mundo, donde la religión forma parte de la vida cotidiana y se respira de una manera más fuerte, que es Jerusalén. ¿Cómo lo vives tú esto? Sí, bueno, estamos en la liga más o menos del Vaticano, Irán, Arabia Saudita y... Sí. En Champions, tú estáis en la Champions. En la Champions, sí. Y no hablemos de fútbol porque lo que pasó desde ayer con Argentina... Eso sí que es para desarraigar. Sí. Por poco no vengo de luto nomás. Es claro... Yo en cambio no sé de qué me está hablando. Mejor así. Sí. Mejor así. No, es que sí, ser disidente en Jerusalén es complejo. Porque bien has dicho, es una ciudad religiosa, fundamentalista, derechista, nacionalista, todo lo que tú quieres, y con muy poca tolerancia. Claro, con muy poca tolerancia. Tú decías, diálogo es escuchar. No hay diálogo en Jerusalén, hay una serie infinita de monólogos que a veces se cruzan, a veces se rozan, a veces se encuentran de casualidad, pero diálogo no vas a encontrar. Por eso, cuando tú me invitas, yo preparo algo escrito, y cuando me dices hace unos minutos abajo el formato será de diálogo, me tembló un poco las piernas. ¿Yo dialogar?
Y para colmo, vengo de la política, el político no dialoga, el político grita. Sí, es difícil, pero es un desafío. Ya, pero lo que yo estaba pensando es que tu aspecto, la serie de monólogos políticos en los que vives inmerso, son de todas maneras discusiones de ideas, pero ese fenómeno raro de ser tan militantemente laico en una sociedad tan extremadamente religiosa no pasa por las ideas, pasa por las emociones, por eso que llaman la fe, y en ese sentido la sensación de exilio debe ser mucho más fuerte, porque no tienes cómo empezar a abrirte camino, ¿no? En tu discusión como militante de izquierda te empiezas a abrir camino con proposiciones políticas, con proposiciones de ideas, sí. Pero la religión no es así. Sí, hay un filósofo israelí Claro, la religión es uno de los factores de arraigo más fuertes. Claro, un filósofo israelí contemporáneo, tal vez el más grande de nuestros días, Yeshayahu Leibovich, es religioso y activista pacifista. Y él decía, mira qué difícil es mi vida, dice, con la gente con la que yo rezo, no puedo hablar de política, y con los que estoy activando en política no puedo rezar. Claro, entonces claro. El pobre hombre estaba ahí flotando en un limbo y es terrible, claro. Es terrible. Yo, pacifista en Jerusalén, comparto mis días con gente que, para la cual la tierra es más importante que el hombre. Estoy ahí con ellos, vivo con gente que está en un planeta absolutamente distinto al mío. Sí. Y como ellos son mayoría, entonces yo me exilio. Ahora estaba pensando al hilo de que en sociólogo, creo que lo leí en un texto sociológico, pero ahora tampoco me acuerdo, que la cultura judía tiene mucha aprensión a lo que es la familia, digamos que la institución familiar, o sea, la familia en la cultura judía es una institución creo que mucho más poderosa que lo que es en la cultura mediterránea, que ya es, y que eso tenía mucho que ver con que era un pueblo precisamente donde el desarraigo, o sea que al final habían se habían ido errantes por tantos sitios que el núcleo que les quedaba para sentirse en casa, para sentirse perteneciendo a algo, era la familia, ¿no? Y eso había hecho que la institución familiar judía fuera tan poderosa y tan fuerte, ¿no? Quería como colocar en el diálogo, tiene la familia de arraigo. ¿Qué pasa cuando uno se desarraiga de la familia? Es lo mismo desarraigarse de la familia que de una sociedad, que de una tierra. No creces y te quedas en la familia. Sí. En mi caso yo sí violenté algo. Nadie en mi familia había salido para pasar 16 años en el extranjero, como lo he hecho yo, y todavía sin saber si voy a quedarme en Colombia, que muy probablemente no. Entonces ahí hubo una ruptura de algo. Y las ansiedades que eso causó, yo creo que se iban multiplicando cada vez que yo cambiaba de país, porque en los 4 primeros años que viví fuera de Colombia, cambié de país 3 veces. Yo me iba dando cuenta de que en realidad las lealtades más fuertes que siento no son ni hacia mi familia, quiero decir hacia mis padres, mis abuelos, ni hacia mi país, sino hacia mi lengua. Yo creo que mi verdadera patria es la lengua en la que escribo, que es además una lengua híbrida, una lengua que se ha contaminado. Para mí esta palabra solo tiene connotaciones positivas, la de contaminación, la de mezclarse, la de mestizarse.
Y me ha parecido siempre una gran fortuna haber salido de Colombia con 23 años en posesión de una lengua que era el español colombiano y haber dejado que esa lengua se contaminara o haber buscado activamente la contaminación con otras cosas, con una lengua inglesa con la que crecí, con la lengua francesa donde viví varios años, donde sigo viviendo con alguna parte de la cabeza, con el español peninsular, con el catalán que ha penetrado de alguna manera también la lengua española en la que escribo. Todo eso es fantástico para un escritor. La lengua es una maleta y uno va por el mundo recogiendo cosas que va metiendo en la maleta. Y esa lengua, si uno tiene un mínimo de permeabilidad, yo creo que se va modificando de maneras maravillosas. Y todos los escritores que a mí me interesan, desde García Márquez y Borges hasta Naipaul, Joseph Conrad, Philip Roth en Estados Unidos, todos escriben en lenguas impuras, en lenguas que han dejado de ser la lengua aséptica, probablemente que recibieron, y se ha mezclado con otras y ha aceptado la influencia de otras. Eso para mí es lo que me interesa, esa es la lealtad principal. El español de García Márquez, que parece tan puro y tan castizo, en realidad acepta 1000 contaminaciones, entre ellas las de su mundo Caribe. Y eso por no empezar a hablar del español en el que escribe Vargas Llosa o Cabrera Infante en Cuba, o Lezama Lima, o Borges. Yo pertenezco a una generación de escritores latinoamericanos que creció con esa otra generación como referentes inmediatos, el boom latinoamericano. Y estos escritores tienen esa particularidad de haber salido todos de sus países para luego aprender a escribir sobre sus países. Y así nos encontramos con que la gran novela colombiana se escribió en México. La gran novela peruana se escribió en París, la gran novela mexicana la escribió Carlos Fuentes en Washington y en Londres. Incluso Augusto Roa Bastos, el gran escritor paraguayo, escribió la gran novela paraguaya en Buenos Aires. De manera que es como si nos tocara salir para encontrarnos, para descubrirnos como escritores. La cosa es vieja, además viene Rubén Darío. Rubén Darío vino a París en el año 1900, me parece, para hacerse poeta, para que París le reconociera su estatus de poeta. Yo creo que ya los escritores latinoamericanos no salimos de nuestros países, no venimos a Europa para que nos reconozcan el estatus de escritores, pero creo que esa relación con el desarraigo voluntario está muy presente todavía. Hay una necesidad de salir de esos espacios para luego verlos desde la distancia y muy probablemente sentir que los comprendemos, sentir la ilusión del entendimiento, de la comprensión, y así se ha formado la literatura latinoamericana del siglo XX, a través de las figuras de ese desarraigo. El único que no salió tanto de su país, que salió de su país a los 15 años y salió de su país para morir, fue Borges. Pero en el medio, durante toda su larga vida en Buenos Aires, hay pocos escritores tan desarraigados como él, ¿no? Tan exiliados, voluntariamente exiliados dentro de lo que era el mundo bonaerense de ese momento. Entonces es una necesidad, yo creo, más que espiritual, quizá, física. Interesante lo que dices, porque la lengua hebrea es básicamente la lengua bíblica. Tiene una connotación religiosa, quiera o no quiera. Y yo como laico me estoy manejando con una lengua religiosa que quiera o no quiera conforma un poco también mi estructura, mi psiquis, mi mentalidad. Bueno, es lo que hablábamos antes. A ti te pregunto cómo estás y tú dices, me explicabas antes. Bendito sea Dios, claro. Es que no se me ocurre otra forma de decirlo. Y en sociología yo creo que eso se llamaría un desfasaje cognitivo. Pero respondes, o sea, en lugar de decir estoy bien, respondes... Sí, gracias a Dios, o bendito sea Dios, sí. O sea, eso se da por sabido que estás bien. Si estás mal, también le das
gracias a Dios. de todas formas, el judío dice, pase lo que pase, bendito sea Dios. Bueno, es que eso ya está tan impregnado en mí que ni siquiera me doy cuenta que estoy hablando en conceptos religiosos, porque esa es la lengua, y la lengua te estructura, no es algo neutro que tú lo usas como si fuera cualquier cosa. Y la estructura en la que yo me muevo es una estructura religiosa. Y vaya y pase lo religioso, lo que más me molesta es que tiene algo de nacionalista, porque el hebreo te remite a la tierra de Israel. Y a la tierra de Israel, aquí vienen los israelíes y dicen, nuestra y solamente nuestra, porque Dios me la entregó y ningún ser humano tiene derecho a devolverla. ¿No me crees? Anda a la Biblia, sí. Anda al Talmud, está escrito ahí clarísimamente. Bueno, yo me manejo dentro de esas estructuras en las cuales la lengua ya te mete una ideología determinada que no es la mía. Claro. Bueno, tú conoces la expresión de los conquistadores españoles cuando llegaban a Latinoamérica y oían hablar estos dialectos y decían, hábleme en cristiano, por favor. ¿No? Estás diciendo exactamente lo mismo, es esa mezcla de una identidad lingüística con una identidad religiosa y nacionalista al mismo tiempo, que era el reclamo sí. Pues, del que viene a colonizar, ¿verdad? Sí. El hebreo como lengua bíblica tiene sus encantos, hoy tiene una connotación colonialista. Entre paréntesis, yo no estoy seguro, pero creo que la primera lengua que yo escuché cuando salí al mundo fue justamente el yiddish, porque esa era la lengua de mis padres y de mis abuelos. Claro. Yiddish, a diferencia del hebreo, es una lengua sufrida. Sí. Sufrida. Sí. Entonces yo mamé desde el principio el sufrimiento del yiddish. Claro. Eso viene bien para el fútbol, digamos, ¿no? La cosa también podría ser hincha del Barcelona, digamos, ¿no? Claro. No, últimamente no. Últimamente ya no. Claro. Esa parte de nuestra identidad nos la quitaron. Claro, ahora yo vengo a Barcelona a dar una conferencia y la termino y me vuelvo a casa. Y la gente me dice, pero quédate un día más, 2 días, mira, es que del yiddish traigo eso, es que no sé disfrutar. No sé disfrutar. Bueno, ¿cómo salimos de este círculo vicioso? No sé si hay salida. ¿Cómo es en yiddish desarraigo y en hebreo? Etimológicamente, ¿se puede hacer algún juego ahí? El yiddish es dialecto alemán, ¿no? Es el alemán que hablaban los judíos. Sí, en ambos casos está como en el español, sí. Tiene que ver con la palabra raíz, sí, con la palabra raíz. Sacar algo de su lugar, sí. ¿Y tiene connotaciones negativas en ambos casos? Sí. A pesar de que no hace falta salir de un espacio determinado para desarraigarse, ¿no? Uno puede estar desarraigado en el mismo lugar, en la misma casa, con la misma familia, y a lo mejor tiene algo de positivo también. O sea, el desarraigo es decir, de alguna manera, yo corto con algo para empezar algo nuevo. Ojalá pudiéramos todos los días empezar algo nuevo. Ojalá tuviéramos la fuerza, el espíritu, la iniciativa en la misma casa, con la misma familia, con el mismo entorno, decir, corto y empiezo. Porque si no la vida se convierte en una rutina que aplastante. Entonces, tiene también sus cosas positivas el desarraigo. No hay que hablar mal tanto de este concepto. Se merece también una palmada en la espalda porque podemos sacar gran provecho también de él. Sí, bueno, sobre todo el voluntario. Claro. Pero tiene además ese aspecto, la idea de desarraigo, que
que es el hecho de contribuir a formar una identidad desde el punto de vista de una acción. Y esto para mí se ha convertido en una especie de obsesión últimamente. Viene de una lectura, de un ensayo menor por su tamaño, no por su importancia, de Philip Pullman, en el que, discutiendo el tema de la identidad, se preguntaba cuáles son las cosas que forman nuestra identidad, y exploraba la idea de que tradicionalmente nuestra identidad se forma por las cosas que somos. A ti te preguntan por tu identidad y tú empiezas a decir: soy hombre o mujer, soy colombiano, soy español. Las cosas que somos son las que nos definen. Y él decía que quizás un paso adelante en la evolución de nuestras conciencias sería empezar a asumir la identidad como lo que hacemos, como verbos, ¿no? De manera que no sé, ¿cuántas veces no hemos leído en las noticias la historia del asesino en serie que se está comiendo a sus víctimas, digamos, cortadas en pedacitos, y el vecino siempre, invariablemente dice: qué raro, era tan buena persona, o es tan buena persona, ¿no? Era tan normal, porque es una persona afable, porque es buen vecino. Dice Philip Pullman: hombre, la identidad de esa persona quizás habría que definirla por lo que hizo, no por lo que es. El desarraigo es una acción que moldea nuestra identidad. A partir de ahí podemos empezar a definir nuestra identidad en términos de algo que hemos hecho, que hemos decidido, más o menos voluntariamente, y no a partir de algo que somos, no a partir de lo que dice en un pasaporte, digamos, no a partir de mi identidad colombiana, o del hecho de que también tengo pasaporte español, tengo doble nacionalidad, pero eso es lo que soy, eso es lo que forma mi identidad. No creo, mi identidad está formada por las cosas que he hecho. Y por eso quería yo preguntarte, Meir, ¿cómo te defines tú? Porque has dejado muy claro que parece que la Argentina no es tu identidad, pero si sientes que este país en el que estás tampoco es el tuyo porque no responde a tus expectativas, es una posición muy rara. Los demás nos quejamos de nuestros países, pero decimos: es mi país y voy a quejarme. Devolver el pasaporte a veces es así como unos arranques que uno tiene sobre... Sí, o hacer apostasía. Sí. Hago apostasía de pertenencia, ¿no? ¿Cómo piensas en ti? Cuando te preguntan de dónde eres, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Mira, en relación a lo que tú has dicho, yo considero que sí hay que definir al hombre por lo que hace, por lo que hizo y por lo que hará. Es una dimensión que generalmente lo olvidamos. Yo soy lo que tal vez en algún momento haré, o dejaré de hacer, o no podré hacer. Todo ese mundo conforma mi identidad. Sí. Y estoy constantemente pensando, no solamente en el pasado, en el presente, sino también en lo que vendrá, y eso de alguna manera marca también mi identidad. Y le da una dimensión moral también, por supuesto. Tal vez sí. No sé, nunca me pregunté exactamente cuál es mi identidad. Hincha de Boca. Bueno, no sé. Ahí el público ya dejó de apreciarme, sí. Pero si yo tengo hoy que poner obligatoriamente en un formulario, bueno, empiezo con ser humano por sobre todo. Mira qué interesante que cuando voy a algún tipo de congreso y me dan esta tarjeta que dice Meir Margalit Israel, yo la devuelvo y yo pido que escriban Jerusalén. En todo caso, Jerusalén. Con Jerusalén, con la magia de Jerusalén, con el enigma de Jerusalén, con el significado de la palabra Jerusalén. Jerusalén es ciudad de la paz. Sí. Y no solamente ciudad de la paz. La traducción literaria tendría que ser ciudades
de la paz. Jerusalén es plural en hebreo y también en árabe. Es Jerusalén o Ursalim, Jerusalénes en todo caso. Y con eso me identifico. Por ahí pasa un poco mi identidad. Pero doy gracias a Dios que no me hacen esas preguntas y que no tengo que romperme la cabeza todos los días porque no sé cómo saldría de eso. No, claro, pero también es esa necesidad también que tiene el mundo, ¿no?, de encajarnos en algo de fácil interpretación, de fácil traducción, ¿no? Entonces, claro, estas sutilezas, digamos que a la administración le pone los pelos de punta y no las puede encajar, ¿no? Ahora estaba recordando con el tema de la identidad del desarraigo, no sé si estuvisteis acaso, creo que pasó hace 2 semanas o así atrás, una activista de Washington que trabajaba como una de las directivas de una asociación para mejorar la situación de los afrodescendientes en Estados Unidos, que ella se declaraba afrodescendiente. Era una de las, una luchadora empedernida que había conseguido grandes cosas para el colectivo en Washington, y se descubrió por un litigio de su familia que ella no era negra, que ella era blanca, indoeuropea. Y fue muy bueno porque ella dijo, bueno, todos venimos de África. O sea, mi elección es ser negra en esta sociedad, pero al fin y al cabo, o sea, las razas no existen y los seres humanos venimos de África, ¿no? Es una construcción imaginaria. Claro, su construcción imaginaria fue esa, pero estuvo, o sea, me pareció como muy sorprendente que ella estuviera tan centrada en lo que en su identidad era y por lo cual ella había entrado, más allá que también es gracioso pensar que llega un momento en el cual ser negra y mujer es una ventaja en Estados Unidos. Y uno escoge eso para poder progresar laboralmente, ¿no? O sea, también ahí la discriminación positiva ha hecho su trabajo. Pero lo bueno es que ella, su identidad la tenía clara. Ella dijo, bueno, los humanos venimos de África, o sea, en último término, yo soy tan negra como cualquiera, ¿no? Es una mujer desarraigada. Hombre, la reacción de ella a mí me parece valiente y valiosa, pero es un poco sofista, ¿no? ¿Surfista? Pues un poco es un truco ideológico que defiendo totalmente, y me parece ingenioso y me parece valiente haberlo usado para enfrentarse a los ataques de sus enemigos políticos, que en Estados Unidos siempre han tenido una especie de obsesión muy clara por la raza y por el origen. Hay que acordarse, digamos, de una de las grandes victorias políticas de ese tipo tan peligroso que es Donald Trump. Fue haber hecho tanto escándalo con el lugar de nacimiento, con la partida de nacimiento de Obama, que al final Obama no tuvo más remedio que aceptar la pelea, entrar al trapo y sacar la partida de nacimiento, demostrar que sí, efectivamente, él era ciudadano norteamericano. Pero el hecho de que durante una campaña política las energías de un país entero le hayan hecho caso al tipo que pedía sacar un papel para confirmar que el presidente negro no era africano, eso demuestra claramente la obsesión que puede haber en nuestros mundos políticos por esas partes de la identidad que ahora en esta discusión nos parecen las menos interesantes o las más banales. Sí, me quedé todavía pensando en el tema de cómo te definís, ese interés. Y en realidad depende en dónde me encuentre y en qué estado de ánimo me encuentre, porque ahí donde atacan al homosexual yo me defino homosexual, y donde atacan al negro me defino negro, y donde atacan al gitano seré gitano, y donde atacan al no sé qué, es una actitud de yo soy o estoy ahí donde alguien sufre de injusticias, y me mimetizo. Estoy con él, pero de lleno.
no es fácil, sí, es cambiar las identidades con esta rapidez. Pero sí, yo no sé, lo traeré de los profetas, no sé. Estoy con los pobres y estoy con los que sufren. San Francisco de Asís, Jesucristo, el Che Guevara, no sé, un poco de cada cosa. Un buen cóctel. ¿Y qué es así las medidas imprescindibles que uno necesita para arraigarse? Porque el desarraigo en positivo está muy bien, cuando es voluntario todavía es mejor, pero yo creo que siempre llega un minuto en la vida de las personas que necesitamos sentido de pertenencia, ¿no? Y el arraigo, que es lo contrario del desarraigo, lo que te da es, bueno, ser parte de, ¿no? Y eso yo creo que a lo mejor lo llevamos en nuestro ADN como colectivo, como especie humana, somos una especie social, o sea, queremos pertenecer a nosotros. Si tuviéramos una receta que pudiéramos ir a la farmacia, ¿no? Y pidiéramos un poco de 100 gramos de esto, 200 de esto para... Sí. ¿Qué es lo que necesitaríamos así básicamente para podernos arraigar en un lugar, el que escojamos? Tener hijos. Amor. Sí. Pasa la cosa, sí, por la... hombre, yo decía como una especie de atajo intelectual tener hijos, porque claro, esa es una de las versiones más incondicionales del amor del que habla Meir. No es fácil a partir del momento en que nacen tus hijos despegarte de ese mundo en el que han nacido, tal vez porque dedicas una cantidad enorme de energía a moldear su idea de lo que es ese mundo en el que están, y tal vez estás muy consciente de que ellos no pidieron que los trajeran, ¿no? Entonces, si tú has hecho esto, tienes que de alguna manera construir un espacio para ellos en el que se defiendan emocionalmente, ideológicamente, y eso tiene la consecuencia secundaria, magnífica, de hacerte entender mucho mejor el lugar donde estás. Esa fue mi experiencia en Barcelona. A partir del momento en que nacieron mis hijas, mi comprensión del lugar donde estaba, de la cultura donde estaba, fue mucho más allá de la comprensión intelectual que tenía antes, y política, digamos. Se volvió una comprensión emocional, moral, porque ya empiezas a ver que ese lugar donde estás está penetrando en los cerebros de tu descendencia todos los días. Entonces tienes que entenderlo para poder moldearlo. Yo creo que nada causa tanto arraigo como tener hijos en un determinado lugar. Y al mismo tiempo eso es lo que genera más dificultad para moverse después de eso. Sí. No, con eso y todo, vuelvo a repetir algo, no hay que tenerle miedo al desarraigo, no hay que tenerle miedo. Yo creo que es una oportunidad de emprender cosas nuevas. Hace poco, buscando material para este encuentro, me encontré con una... obviamente lo primero que hice fue ir a Rayuela, ¿no? Rayuela, Cortázar no podía haber escrito Rayuela desde el arraigo. Sí, si se hubiera quedado en Buenos Aires, claro. Y es una Biblia, Rayuela, pero también encontré algo interesante en Ricardo Piglia. Lean Respiración Artificial, es impresionante el libro, y hay uno de los personajes ahí, se llama Enrique Osorio, y dice que para él el exilio es un periodo suspendido en el tiempo, y es esto precisamente lo que le abre a él la posibilidad de escribir. Dice, junto con el vacío que trae el exilio,
he tenido otra experiencia personal de la utopía que me permite pensar en la novela que quiero escribir. Maravilloso, maravilloso. El exilio es lo que le da la posibilidad de pensar en una utopía futura que le va a permitir escribir un libro. Dice, vivir siempre con la utopía de un futuro mejor, con una esperanza que ilumina el camino. Es un don de la vida, y eso este personaje es posible desde el exilio. De modo que es terrible ser desarraigado, pero es también un desafío. Es también un desafío porque nos obliga a preguntarnos cada día, como tú bien lo has dicho con las niñas, quién soy, a dónde voy, qué será de mi vida, qué será mañana, qué camino emprender. Y este es el lujo del desarraigado. Se paga un precio, sin duda, pero también se enriquece. También se enriquece. Así que no le tengamos miedo a este concepto. ¿Por qué entonces la visión es más negativa que positiva? ¿Por qué creéis que hay una visión que desarraigo? Bueno, ya la palabra ya en español es como esa R así tan potente, ¿no? Es más como, hay una connotación sobre más negativa que positiva en el desarraigo. Bueno, porque somos gregarios y nos genera una desconfianza instintiva el que exige separarse de nuestro grupo, el que decide separarse de nuestro grupo. Nos resulta inmediatamente tan sospechoso el que decide irse de donde nosotros estamos, nos resulta inmediatamente tan sospechoso como el que llega de fuera. La desconfianza instintiva hacia el inmigrante forma parte del mismo fenómeno. Ese gregarismo, ese espíritu que es instintivo, que es atávico, digamos, es una de las cosas más fuertes contra las que tenemos que luchar, ¿no? Esa especie de instinto que nos hace sospechar del que quiere irse de donde estamos. Forma parte del carácter primitivo de todos los seres humanos. Había un filósofo político en Estados Unidos, cuyo nombre se me olvida en este momento, que decía que uno de los grandes retos políticos de la izquierda como idea, de la filosofía liberal de izquierda, digamos, es que los seres humanos somos por instinto casi fascistas. Somos por el temperamento animal, digamos. Freud dijo algo similar. ¿Ah, sí? Sí. No, dime qué dijo Freud, me parece. No, que somos animales carnívoros, básicamente, sí. Que necesitamos hacer un gran esfuerzo psicológico, psíquico, para tratar de calmarlo. Somos, ¿no? Territoriales, somos territoriales y luego somos por eso nacionalistas. Él decía, para tratar de sublimarlo, sí, esa es la palabra que él usaba. Pues eso, yo creo que eso es lo que pasa, ese es el fenómeno contra el que tenemos que rebelarnos por medio, digamos, de la racionalidad, y para alimentar esa capacidad de cuestionar los instintos, no hay nada como el desarraigo, no hay nada como la vocación de ser inquilinos, de ir a buscar otras cosas y de sufrir en el camino, ¿no? Todos hemos sufrido en distintas medidas la condición de inmigrantes, la condición de extraños en un lugar. Hablábamos tú y yo ahora de tu experiencia brasileña, claro. La experiencia de ir a vivir entre animales de la otra especie, como inquilinos, es terriblemente enriquecedora, entre otras cosas por eso, porque nos permite empezar a echar abajo los muros del instinto conservador, territorial, xenófobo que todos tenemos. Claro, tal vez yo puedo con un poquito más de facilidad ver el lado positivo, porque en derredor a la ciudad en la que yo vivo hay muchas tribus beduinas. O sea, yo estoy muy cercano a una cultura nómada. Y yo veo gente que cuando les propones
quedarse en un lugar, arraigarse o sedentarse en un lugar, te dicen no, cualquier cosa menos eso. Y están felices, orgullosos de la posibilidad que ellos tienen de ir moviéndose de lugar en lugar. Entonces, el concepto este de nomadismo a mí me parece un poco más natural que el que ustedes acá en el occidente conocen, porque beduinos no tenéis ni nada similar. De modo que sí, existe esa cultura y parece que la gente que la vive está absolutamente feliz de la vida. Yo conozco beduinos que por culpa de la globalización han construido casas, pero la casa está casi todo el año vacía. Y ellos... a veces las mujeres duermen en la casa pero los hombres dormirán en la carpa. Tenemos también mucho para aprender de estos beduinos. Yo no llevo reloj, pero creo que puede ser tiempo de abrir al público una pregunta, si la hubiera o hubiese. Escuchando con mucho interés este diálogo y me pareció sugerente la reflexión de apoyarse en la lengua como un lugar de arraigo. Sin embargo, me quedan preguntas. En general, en las tres personas, 2 hombres y una mujer, hay como una gran dificultad de reconocerse perteneciente a la especie humana sexuada en mujeres y hombres. Todo el tiempo el masculino, y si yo tengo un sentido de pertenencia, básicamente es en mi autoexilio una lengua materna que me la enseñó, por lo menos a mi generación, la madre. Incluso cuando tú hablabas, Juan Gabriel, de los hijos, durante mucho tiempo dijiste hijos y solo hubo un momento en que se habló de hijas. Yo voy a mencionar 3 mujeres porque me parece que ellas en su vivencia han mostrado esa experiencia del desarraigo que para el siglo XX fue negativo, pero que para el XXI por la globalización es lo que se le pide incluso a jóvenes y a mucha gente, ¿no? No tener arraigo, sino que moverse en el mundo entero. Esas 3 mujeres son mujeres filósofas que vivieron distintos momentos en el siglo pasado. Simone Weil, que tiene un libro precioso, El desarraigo, y para ella el mayor desarraigo que se podía producir en un ser humano es lanzarlo al paro. ¿Es él? Lanzarlo al paro, no dar trabajo. Segundo, Hannah Arendt, que fue apátrida y que defendió que le quedaba la lengua materna. Y en la reflexión que ella hace tanto en textos de Raquel Verhagen y en los textos filosóficos políticos es sobre los refugiados. Y María Zambrano, que tiene en Los Bienaventurados la mitad de su vida mucho más el exilio. Pero Zambrano nombra también con una lucidez llena de amor el destierro, el abandono, el asilo, el exilio, ¿no? Cuando una comienza a sentir el destierro, ¿no? Son reflexiones preciosas en La Agonía de Europa, son reflexiones preciosas en Los Bienaventurados, La tumba de Antígona, y todo el tiempo, y en eso también me ha sorprendido en positivo, ha aparecido la lengua materna como lugar de arraigo. En el siglo XXI en el que estamos, yo creo que lo que se le pide a la gente, Richard Sennett lo ha definido muy bien como la corrosión del carácter, ¿no? Que es adaptarse, flexibilizarse, moverse. El punto de encuentro que me parece interesante y dejo abierto es, para mí esta experiencia de diálogo, además de escuchar, también implica espacios de encuentro, porque muchos o muchas de las que veníamos, por ejemplo, hay otra reflexión sobre el exilio que es, a mí no me perseguían, pero yo ya no cabía en Colombia. Tenía una militancia feminista y de izquierda, pero no me perseguía ni una cucaracha. Pero decidí que no cabía en ese lugar, porque las cosas que para mí tenían sentido de pertenencia habían perdido sentido en una
pirámide de violencia que todavía se está tratando de frenar, ¿no? Son estas reflexiones que me gustaría aportar, porque seguramente veníamos algunas, por lo menos yo, con una expectativa que puede coincidir más con la experiencia no me viene ahora el nombre, perdón, pero que de alguna manera encontró en ese lugar de la lengua un espacio muy importante, porque ahora la lengua, que ya se llama no lengua materna, sino lengua primera, ya no la enseñan solamente las madres. Gracias. A mí me parece muy interesante lo que dice usted, porque nos remite a la reflexión sobre la lengua como creadora de identidades. Cuando yo estaba hablando de los hijos, decía los hijos, no porque los estuviera lógicamente limitando al género masculino, sino porque nuestra lengua española hay un género que es el género neutro, digamos. Los hijos incluye tanto los hijos como las hijas. Cuando yo hablé de mis hijas, entonces ya las definí con el femenino. Pero claro, esto es una vieja discusión, ¿no? Si la categoría, si esa categoría que es masculina, pero que en la lengua española incluye tanto el masculino como el femenino, debería ser algo con lo que debemos cuestionar. Yo creo que por lo menos amerita esa reflexión. Usted habla de la lengua materna, pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, en cómo lo habrá pensado Hannah Arendt, si para ella la expresión lengua materna existe. Porque claro, nosotros en español hablamos, por ejemplo, de la madre patria, pero para un alemán esto no tiene sentido. Para un alemán es el padre, el país padre, ¿no? La expresión de ellos es ¿alguien sabe alemán? Vaterland, gracias. Entonces, claro, la lengua nos condiciona en ese sentido. El otro día, por ejemplo, esto ya es algo mucho más banal, pero hablaba yo con alguien del hecho que a mí me parece profundamente angustioso de que en alemán luna sea masculino y sol femenino. Para mí esto echa por tierra toda la poesía romántica en lengua española. Claro. Entonces... Eso es gracioso, porque a mí me pareció fascinante que en brasileño árbol sea femenino. Qué locos, ¿no? Entonces me encanta. Claro. A tal punto estamos formados, de lo que hablamos antes, estamos formados por las categorías lingüísticas que se nos olvida. La lengua se deja usar, la lengua puede ser racista, fascista, porque cualquiera la usa. Es decir, tú conviertes la lengua en lo que tú quieres. Y en el sentido que tú dices de que el género masculino cubre, es un debate que regeneraría de la experiencia de las emancipadas, entre las cuales yo estaba, o las mujeres que planteamos hoy elegir lo no elegible desde la diferencia sexual, elegir lo que no es elegible. Yo elegí en la segunda parte de mi vida eso que no era elegible, elegí querer ser mujer. Sí. Hoy por hoy mucha gente, mujeres y hombres, deciden que ese cuerpo no lo define y lo transforma, ¿no? Sí. Son como sí. Ha sido todo un sentido importante de pertenencia para una generación, tanto aquí como allá. Y hoy por hoy volvemos seguramente al predominio del masculino como genérico. Y eso para mí es una pérdida de riqueza, porque la humanidad, cuando se concreta y se encarna, es a dos, o como mucho a tres, los hermafroditas. Sí. Bueno, yo quiero comentar, ¿no?, lo que decían de que al palestino, cuando le destruyen su casa, le destruyen el mundo, ¿no? Y aparte de aquello de lo voluntario, el desarraigo voluntario, que yo creo que a través del desarraigo voluntario quizás se llega al conocimiento, ¿no? Al conocimiento, porque muchos han creado en medio de ese desarraigo. Es como si tuvieras que apartarte, alejarte, para poder ver aquello que está lejos, porque quizás de cerca no lo puedes visualizar correctamente, ¿no? Y de pronto hay que empezar a moldear, el crear, ¿no?, como lo decía Gabriel. Pero también, qué paradoja, ¿no?,
que al desarraigarte moldeas, pero también al arraigarte vuelves a moldear. Era esto lo que quería comentar. Sí. ¿Una palabra más ahí atrás? Bueno, mi pregunta es mucho más sencilla porque teniendo en cuenta que hemos hablado de la etimología de las palabras, la palabra inmigrante, ¿qué te dice? Porque hemos dicho que el desarraigo tiene una connotación distinta, Inquilino me pareció muy acertado. Para los que no somos exiliados, sino como tú también hemos decidido irnos, yo siempre me he definido como inmigrante, pero tampoco lo logro interiorizar como una cosa positiva, aunque sé que lo es. Y tienen sus prismas muy, muy positivos. ¿Qué piensan ustedes de esa definición? Mira, no debe haber sido casualidad que entre los millones de temas que podía haber elegido para mi tesis doctoral, elegí escribir sobre los inmigrantes, los emigrantes, no los inmigrantes, los emigrantes judíos en Palestina en la época del mandato británico. Y me acuerdo que el tutor de mi tesis doctoral me preguntaba que ya sobre los inmigrantes está todo escrito, que tienes que dedicarle un doctorado a los emigrantes. Y no solamente que dije que sí, sino que desafiando también todas las reglas académicas que te exigen mantener un distanciamiento y ser objetivo y demás, yo dije sí, yo voy a escribir sobre los emigrantes. Le tengo simpatía a los emigrantes y les corresponde una página en la historia del pueblo hebreo también, a todos aquellos que intentaron y fracasaron. Y entre paréntesis, en una de vuestras ciudades, Lloret del Mar, en la playa hay un monolito en honor a los inmigrantes que dejaron Cataluña y que fracasaron y volvieron a las playas de Lloret. No sé si alguna vez se dieron cuenta, en honor a los que intentaron y no pudieron. Maravilloso, maravilloso. Mira, yo creo que yo envidio al inmigrante, aquella persona que constantemente quiere descubrir un lugar mejor. Yo creo que eso tiene que ser la actitud básica del hombre en la vida. Eso de decir, aquí estoy, aquí me quedo y aquí... No envidio al nomadismo del inmigrante. Y le tengo respeto e incluso identificación, en particular a los que intentan y fracasan. Tratar constantemente de ir de descubrir lugares nuevos. Eso se lo agradecemos a Eva. Está escrito que cuando comió esa manzana, de pronto se le abrieron los ojos y descubrió de pronto que estaba desnuda y se fue a cubrir. Gracias a que se fue a cubrir, nosotros podemos descubrir. Y descubrir un mundo entero, desde países hasta el cuerpo, el nuestro y el de nuestra pareja. Descubrir tendría que ser
la inspiración básica de nuestras vidas, y eso es el emigrante, el que tiene la fuerza de decir: necesito conocer algo nuevo. Los admiro. Yo creo que los países, es decir, tú hablas de la etimología de la palabra. Claro, migrante sin el prefijo es cualquiera que se mueve. Pero hay gente que se define como emigrante y que es también inmigrante. Es decir, nadie emigra sin inmigrar eventualmente, nadie se queda en el avión o en el barco toda la vida. ¿Por qué nos definimos como inmigrantes y no como emigrantes? O al revés. Yo creo que eso es una actitud intelectual, ideológica, que necesariamente define un poco nuestra manera de vernos. Los países también cambian dependiendo de cómo se posicionen frente a estos fenómenos. En América Latina tenemos todo el espectro de las cosas, desde los países que son países de inmigrantes, como Argentina, hasta los países que voluntariamente abrieron sus brazos a la inmigración en momentos críticos de la historia del siglo XX, como México. Hay esta broma famosa que una vez me contó Juan Villoro, que preguntaba, bueno, ¿quién ganó la guerra civil española entre los republicanos y los nacionales? La ganaron los mexicanos. Claro, porque la emigración enriqueció la vida política, intelectual, artística de México tanto que nosotros, los de otros países más cerrados como Colombia, que a pesar de tener una historia de inmigración es un país cerrado, fue un país cerrado siempre. No aceptamos la inmigración de los republicanos españoles durante la guerra, no abrimos los brazos así. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis López de Mesa, pasó una circular a las embajadas colombianas en Europa pidiendo que se dejara de aceptar a los elementos judíos. Decía, somos un país cerrado. Yo creo que de alguna manera nos hemos perdido oportunidades por eso, ¿no? No tenemos lo que tiene México, no tenemos lo que tiene Argentina, que es una cierta digamos, diversidad, capacidad para aceptar la diferencia mayor que quizás hoy en día, con los procesos que vive el país, una capacidad de tolerancia del disenso, de la diversidad, nos vendría bien. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver con cómo usamos esas palabras, cómo se posicionan también nuestros países con respecto a esa palabra. Ser países de emigrantes o de inmigrantes es muy distinto, a pesar de que un migrante eventualmente es las dos cosas. Sí. Sí. No, pero puede hablar. No, en las últimas intervenciones. ¿Me habéis? ¿Sí? Sí. Digo que las últimas intervenciones de Meyer, sobre todo, y también del escritor, me han ayudado un poco en todo lo que yo iba pensando mientras habían intervenido vosotros y el resto del público. El tema del desarraigo es un tema muy poético, muy interesante, pero indudablemente tiene también connotado conjuntamente con el tema del arraigo, el tema de lo que denominamos la integración, lo que denominamos la identidad, lo que denominamos el exilio, lo que denominamos nacionalismo, lo que denominamos conservadurismo, lo que denominamos el poder. Entonces, yo creo que, bueno, lo que siento es que creo que son todas imposiciones, incluso el sentimiento de desarraigo, el sentimiento del inmigrante, el sentimiento del migrante, el sentimiento del nacionalista, son impuestas desde fuera
como una cosa que no nos pertenece. Yo no comparto con que nosotros seamos gregarios. Nosotros podemos ser lo que queremos, nosotros podemos elegir hasta nuestro propio género. Es decir, yo estoy por la utopía y creo que en la utopía justamente es lo que nos hace avanzar, esto repito a Galeano simplemente, que nos hace avanzar, porque si no ponemos en cuestionamiento y en crisis y nos volvemos a definir todas esas palabras que parecen palabras sueltas, pero que es la integración, un fenómeno que yo soy exiliada, soy migrante, soy extranjera, soy de aquí, soy todo lo que se puedan, los calificativos que usé antes los pueden usar al derecho o al revés para mi propia persona. Y creo que eso es un valor importantísimo. A mí es lo que me ha hecho crecer en la vida, el no estar quieto, el no estar estanco, el no creerme y no hacerlo de Eva, es decir, saltar la valla, digamos, hacer lo que hacen también los marroquíes, saltar la valla. Y entonces aparece todo un panorama dentro de la diversidad, dentro de lo que pueden ser la solidaridad, dentro de lo que puede ser otros mundos que no conocemos, que es tan infinito y tan rico y tan fantástico al lado de mi casita, mi territorio. La lengua tiene un tratamiento especial, pero tampoco diferente. La lengua nos debe servir para comunicarnos. La lengua es un elemento para comunicarnos, pero no es un elemento que nos deba servir para diferenciarnos y para separarnos y para alejarnos del otro. Entonces yo creo que la diversidad, el desarraigo, el exilio, la migración son todos hechos positivos que ojalá todos puedan disfrutar y puedan elaborar cosas respecto a esto. Nada más. Una última intervención corta. Dos últimas preguntas cortas. Y es que estoy desarraigada del tiempo, pero me acaban de soplar desde las 9:30. Entonces, vamos a hacer tres intervenciones de las 3 personas que han levantado, pero agradeceríamos brevedad, contundencia, claridad. Sí. Solamente quería, a propósito de la lengua, acotar qué es lo que nos sucede a todos los que salimos, nos entrenamos, vivimos, lidiamos en los distintos países a los que emigramos, porque son estadios o etapas cambiantes de acuerdo a nuestras experiencias en esos países. Y hemos hablado todo el tiempo de la lengua, la nuestra. Pero ¿qué pasa con las lenguas que aprendemos en los países en los que estamos, a los que emigramos o a los que inmigramos? ¿Cuál es la relación nuestra con esas otras lenguas? ¿Hasta qué punto las dominamos? ¿Hasta qué punto podemos separar lengua y cultura y todo lo que cada una de esas lenguas conlleva? Por ejemplo, yo también vivo en Israel, vivo en Tel Aviv, la burbuja, y te entiendo muy bien todo lo que tú decías con respecto a la lengua hebrea y todo lo que eso conlleva. Viví muchísimos años en Inglaterra también, soy perfectamente bilingüe, sin embargo, el hebreo jamás lo he conseguido dominar de la misma manera, y es el país en el cual más he vivido. Según personas que me conocen, dicen que eso dice mucho de lo que yo siento. Es posible, no lo sé, pero una pequeña reflexión en torno a las lenguas, porque no es solamente una. Claro, claro. No, yo creo que tiene usted toda la razón. Además, una lengua es mucho más que una entrada a una cultura nueva. Una lengua es un fenómeno que, como hablábamos antes, moldea la percepción del mundo. Esto me encanta contarlo porque se lo oí una vez a George Steiner, que él en sí mismo es un ejemplo de multiculturalidad y multilingüismo extraordinario. Él contaba en una conferencia a la que fui hace muchos años de una tribu del Paraguay en cuya lengua el pasado es lo que está delante de nosotros.
¿Por qué? Porque el pasado es lo que conocemos, y lo que conocemos es lo que está delante. El futuro, en cambio, es algo que no conocemos, y por lo tanto está detrás. Imagínense los cambios de categorías tan brutales que esto implica para un occidental. Eso es moverle el piso filosóficamente, históricamente, el hecho de que el pasado esté por delante. Ya nos echa por tierra muchas de nuestras frases hechas, ¿no? Entonces, claro, una lengua es mucho más que una puerta de entrada a un país, a una residencia, a una cultura. Es una manera de entender el mundo, y de ahí que la pérdida de una lengua, cualquiera que sea también una pérdida cultural importante. Sí, yo puedo testimoniar que mi mujer, por ejemplo, ella habla español en hebreo. Y si tengo que ser un poco más detallado, yo diría que habla tucumano en hebreo. Y últimamente habla otra lengua que es incomprensible, es lacaniano en hebreo. Entonces sí, no es la lengua, sino lo que tú traes contigo, algo similar a lo que tú has dicho, pero yo vuelvo a mi tesis, que la lengua te estructura. Chomsky, no sé, pero bueno. Sí, no me acuerdo a quién fue que le preguntaron: profesor, era un filósofo, profesor, ¿es verdad que usted habla 15 lenguas? El tipo dijo: sí, pero las hablo todas en ruso. Sí. Esa cosa de no poder desprenderte de tu acento, de tus categorías mentales, ¿no? Sí, como el otro que decía que no hablan ninguna lengua, pero lo entienden en todas. Sí, exacto, eso también es un valor. Sí. Una pregunta. Hemingway decía: nunca escribas de un lugar hasta que estés lejos de él. ¿No? ¿Nunca escribas? Nunca escribas de un lugar hasta que estés lejos de él. Sí. ¿A qué crees que se remitía Hemingway? Yo creo que a la sensación de que la demasiada familiaridad puede ser engañosa, sobre todo para un novelista. Un novelista escribe, es que esto es muy interesante para un escritor. Hay la idea un poco hecha en el mundo de que el novelista debe escribir sobre lo que conoce y sobre lo que entiende, ¿no? Y de que los novelistas escriben sobre sus lugares de nacimiento porque los conocen y porque los entienden. Y por eso escribe Joyce sobre Dublín, por eso escribe Vargas Llosa sobre Lima, por eso escribe, no sé, Dublín sobre Berlín, porque son sus lugares. Dostoyevsky sobre San Petersburgo, porque son sus lugares y los conocen, y por eso escriben sobre ellos. Y resulta que la experiencia de muchos escritores, en el grupo en el que me incluyo, es justamente la contraria. Uno escribe sobre sus lugares, por ejemplo, yo sobre Bogotá, no porque los entienda, sino justamente porque son los lugares capaces de sorprenderlo, porque es mi lugar, la ciudad que yo creía conocer, cuya lengua creía dominar, cuyas costumbres e historia creía conocer, de repente me demuestra que no la conozco nada, que a 2 calles de donde yo nací sucedió hace 20 años algo que me sacude mi noción de la realidad. Escribimos sobre lo que nos sorprende, escribimos a partir de una sensación de que no conocíamos este lugar tanto. Yo creo que a lo que se refiere Hemingway es a esa idea de que para escribir sobre algo, sobre un lugar, no hay nada tan negativo como la confianza, como la sensación de que lo dominamos y lo conocemos. En cambio, si se confiesa una actitud de ignorancia, de desconocimiento, una actitud inquisitiva, ahí comienzan una actitud de preguntas. Ahí comienzan a surgir las novelas. Las novelas son aparatos que hacen preguntas. Cuando una novela trata de dar respuestas, o la embarra profundamente, o se vuelve Paulo Coelho, digamos. Una de las dos cosas pasa. Entonces, siempre hay que conservar la idea de que el novelista es alguien que no se siente a gusto en el lugar. Y si está a gusto, entonces tiene que irse. Y ahí sí podría escribir sobre ese lugar. Eso fue lo que hizo Hemingway. Yo creo que él no escribió sus novelas sobre París. Bueno, ya no lo sé. No, creo que él escribió su primera novela, que es sobre París, en España, en Pamplona.
Y creo que su novela sobre la Guerra Civil Española no la escribió en España, la escribió cuando ya se había ido. Entonces viene un poco a eso. Y la última intervención. Una pregunta que me movilizó pues, a organizar esta conferencia es porque no tengo ninguna certeza, apenas llevo 7 años y medio acá y siempre sentí, cuando salí de Colombia también, por elección, igual, no por temas de trabajo, sino digamos que de conciencia, un estudio, pero en el fondo yo ya sabía que venía con mucha angustia, no sabía de dónde era, tanto que me traje mis hijas también en ese momento. Y durante todo ese tiempo he estado mirando, preguntándome por qué tiene que salir de su lugar de origen, tiene que ser algo distinto, casi que es algo como una supervivencia, tiene que dar esa distancia, ¿no? Posiblemente las cosas que he preguntado es que pareciera que en esa distancia y lo he mirado puedo ver realmente a Colombia con sus dolores, ¿no? Y empiezo a ver los dolores más colectivos, seguramente que poco a poco se acerca uno a los más individuales, pues va mezclando, igual es la misma cultura, ¿no? Entonces mi pregunta es, en base a esa respuesta, cuando veo que alguien vuelve al país, yo siempre he dicho, volveré, siempre digo ya que pues, donde vivo es mi casa, o de Cataluña, Barcelona, la población donde vivo, y que es, o sea, me ha acogido de una manera, me siento muy bien, ¿no? Y todavía con dolores y todo, pero me veo en perspectiva y no dejo de ver a Colombia, cine de Colombia, leer de Colombia, cada vez me sorprende, me duele más, es como si hubiera estado en un punto de insensibilidad, ¿no? Y que aquí he empezado otra vez como a sensibilizarme frente a algo que desconocía por mi entorno de pronto más en política digital, y cuando salgo me empiezo a sensibilizar realmente de lo que soy, ¿no? Y de alguna manera es Colombia. Entonces mi pregunta frente a esto, para los dos que han vuelto, ¿sí? De la gran inquietud y de esas preguntas que yo misma me hago, volvería algún día, y cuando veo que me he separado, lo que veo es que parece que lo que me separó era algo que me dolía profundamente y tenía que ver conmigo. Y son esa parte un poco más desconocida de uno mismo, puede ser oscura o un poco que te impide ir a mirar de pronto ya acercarse a una ciudad con la parte positiva, pero también con una parte de pronto muy difícil de asimilar, ¿no? Entonces, si en ese viaje que han hecho de salida y de vuelta, ha habido en cada uno de ustedes algo de esa parte difícil que descubrieron en ustedes, que se volvió un desafío ahorita ya porque ya lo comprendieron y pudieron intervenir en esa parte más difícil, violencia o cualquier otra cosa. Gracias. Bueno, nunca se vuelve... Tú nunca has vuelto. Claro. ¿Tú has vuelto? ¿Tú sientes que hayas vuelto? Con la pregunta era de ella. A ver, primero yo quería decir que nunca se vuelve al mismo lugar, de la misma forma que nunca te bañas en el mismo río. Pero yo sí he vuelto. Físicamente estoy en Israel y nunca me he sentido más argentino que en los últimos años. Empezó con el encuentro con la escuelita, pero de alguna manera eso me acompañó y fue calando hasta que hoy día sí es indudablemente parte de mi identidad, una parte importante de mi identidad. A mí me gustaría poder decir de que estoy en un constante proceso de volver y de seguir adelante. Le tengo mucho miedo al sedentarismo, tengo mucho temor a eso de planto raíces. No, yo quiero ser suficientemente libre como para poder seguir volando, aunque sea en las alas de mis fantasías. Se paga un precio, pero es enriquecedor. Hablábamos del inquilino. Es difícil ser inquilino, en particular el 5 de cada mes. Y ustedes saben a qué me refiero. Pero esto me permitió cambiar decenas de casas.
y estar en decenas de barrios y conocer a decenas de vecinos. Esto es enriquecedor. De modo que volver, seguir adelante, descubrir, gracias Eva, ese tiene que ser el moto. Con la utopía, con esa utopía de la que hablábamos acá de Piglia, con la utopía del futuro mejor. Hay un concepto hebreo de la época mesiánica. El Mesías no es un hombre, en realidad es una época mejor a la cual constantemente debemos seguir aspirando. Bueno, aspirar constantemente a la época mesiánica. Si no, estamos condenados a marchitar. Yo siempre he sentido la necesidad de defender el carácter transitorio de todas estas residencias que he tenido. Daniel Samper, un amigo colombiano que todos conocen, decía: los colombianos no nos vamos nunca, los colombianos nos vamos yendo, no tenemos ese gerundio. Y yo creo que también puede ser verdad lo contrario, los colombianos nunca volvemos, sino que vamos volviendo a Colombia. Y ese es mi caso ahora. Yo llevo 3 años de vuelta a Colombia, pero todavía siento que estoy volviendo, que estoy llegando, y probablemente que no sea definitiva. La cosa me aterraría también, pensar que ese es mi última estación. Y también creo que hay que defender un cierto principio del placer en todo esto. Los latinos decían ubi bene ibi sunt, donde estoy bien, de ahí soy. Creo que habría que defender un poco esa idea. Sí, es el caracol ese que lleva la casita en sus espaldas. Sí, claro, qué maravilloso. Pues bueno. Habría mucho más que hablar, yo creo, porque ahora es como que se ha abierto de nuevo 1000 ideas para seguir circulando en el diálogo, pero vamos a dejarlo aquí. Yo quería agradecer mucho la presencia de la Cónsul de Colombia, la colaboración del Cónsul de Colombia en organizar esta actividad y también de Bibliotecas de Barcelona. Agradecerles muchísimo su presencia aquí y agradecer muchísimo vuestra presencia aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Ha sido un gustazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.